Dentro de mecanizado, de estructuras metálicas, de soldadura y demás, hemos visto, si os habéis fijado, la conformación de materiales, ¿de acuerdo? Una forma de hacer materiales, hemos visto que era con tornería, ¿verdad? Aquí no tenemos torno, materialmente no podemos tener un torno, pero ha venido Joaquín amablemente, ¿vale?, a explicaros un poquito sobre mecanizado de piezas y la fabricación. Vale, diréis, ¿y esto qué es? Os pongo en contexto muy rápidamente. Estamos en el Instituto de Educación Secundaria Sierra de San Quilez, en Viñezar, concretamente en el módulo de mecanizado. Nos invitaron a asistir y poder charlar un rato con los alumnos, así que no hemos desaprovechado tampoco la oportunidad para grabar este vídeo y poderlo compartir con todos vosotros. Ah, por cierto, creo que de aquí van a salir muy buenos torneros y fresadores, así que atentos, disfrutad del vídeo. Me llamo Joaquín Clavería y soy de aquí de Viñezar de toda la vida y ahora estoy jubilado, pero he trabajado pues 22 años en el metal. Lo que más he hecho ha sido el torno y soldadura y por ahí. Y ahora pues, aparte de otras cosas, pues ahora me dedico a hacer vídeos. Y si habéis visto algún vídeo y os gusta el metal, pues bueno, ahí se pueden aprender muchas cosas. Porque ya lo hago explicándolo para que la gente pues pueda aprender. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? O... ¿Qué piezas aquí ya? Yo he hecho de todo. Me he dedicado a hacer piezas por encargo, reparar otras piezas que traían también, fabricación de bombines para hidráulica. De eso he hecho varios miles. Aparte, pues hemos fabricado en el taller palas para los tractores, de estas que van delante del tractor, sulfatadoras, atomizadoras, que eso es para fumigar, desbrozadoras para cortar la hierba por los árboles, cargapacas, hicimos varios miles de cargapacas. Ahora no es como antiguamente en el campo, no es como ahora, que ahora son unas pacas grandes que pesan 200 kilos o más y hay que cargarlas con una máquina. Pues antes no, eran unas pacas que pesaban 30 kilos más o menos y llevaban el remolque agrícola o el camión un brazo por un lateral y cogían la paca y se la ponían encima y automáticamente la subía arriba la paca y así se cargaban los camiones, los tractores agrícolas. Hacíamos otros modelos que también se la cogía del suelo, pero eso ya también dependía de la pericia del conductor, porque claro, tenía que saberla coger y ya no era tan fácil y sencilla, pero había gente que incluso se iban, porque me lo contaban los agricultores, se iban uno solo, el tractorista, y venga, y iba cogiendo y ¡pum!, y las iba echando y como cayeran, y ya está, y cuando ya no le cabía más, pues se iba a descargar. Generalmente en esas, para ir bien, las que se ponía la paca encima, pues tenían que ir 3 personas, uno arreglándolas en la caja del camión o el remolque agrícola, otro se la tenía que poner encima, era levantar, nada, 30 centímetros, ponérsela encima y ya la subía, y otro conduciendo. Pensar la cantidad de gente que ahorra ese trabajo, ¿vale? Si habéis ido a coger fruta o los trabajos que habéis hecho en verano, fijaros cuánta gente necesitas, todo lo que mecanices lo ahorras en mano de obra. Entonces ahí entra la pericia de fabricar según qué cosas. Pues bueno, eso, la maquinaria pues ahorra muchísimo trabajo y bueno, y contra más moderna, pues mucho mejor, más se ahorra. Tal como eso que os he dicho de las pacas que había que echárselas encima, pues ahora no, ahora se hacen grandes y adelantan más cargando. ¿Sí? ¿Alguna duda más de fabricación? Sí, pues puedo enseñar de las que hago ahora que en casa, digamos, con el torno. Pues esto, ¿veis? Es un tornillo que está fabricado en el torno. Sería métrica 20. Por ejemplo, os puedo enseñar este tornillo, no lo hice en casa, hicimos un vídeo en la fábrica de Pinacho, de Castejón del Puente, y como nos invitaron a trabajar allí y hacer alguna cosa, o hacer un vídeo, pues hicimos este tornillo. ¿De qué partisteis para hacer el tornillo? Esto era de un trozo de barra hexagonal, en este caso. Entonces el hexágono ya quedaba hecho.
y solo fue mecanizar esta parte cilíndrica y la rosca. La tuerca no, la tuerca en este caso es de compra. Pero veis lo que decimos, o sea, vosotros estáis acostumbrados a hacer el roscado, que sería esta pieza de aquí, pero partimos ya de una varilla circular, calibrada. Aquí, en cambio, desde el hexágono han hecho toda la parte calibrada. Y luego... Digamos que la barra hexagonal era todo esta medida, digamos, todo hasta aquí. Y el torno pues se ha encargado de con una cuchilla pues quitar lo que sobraba para que hace el tornillo. Y ha dejado esto para la cabeza. Ahora os puedo enseñar este otro que está bastante reciente, es una rosca de 5 entradas. Aquí en este caso era barra redonda, entonces yo tuve que hacer la cabeza en el torno, la cabeza hexagonal y la rosca, ¿ves? Parece un paso fino, pero si dais cuenta cómo avanza por cada vuelta, avanza mucho. Es decir, que este sería un tornillo de una entrada, no sé si se aprecia por aquí, mira, ¿ves? Esta sería la entrada de la rosca y este tiene 5 entradas, mira. Este sería una, ¿ves? Aquí tiene otra, aquí tenemos otra, aquí otra y así hasta 5. ¿Os acordáis que lo vimos el lunes en clase? Que vimos que había las crestas, sí, la pieza. 5. Esta tiene 5. Y la tuerca también en otro vídeo, pues también tiene sus 5 entradas. Esta tiene 1 y esta tiene 5. Exacto, esta tiene una y este tiene 5 entradas. Que lo vieron en clase el lunes. Si queréis, pues tomar, lo podéis. Así veis la diferencia. Comprobar el ajuste, a que se vea el ajuste como de la rosca, comprobarlo. ¿Veis? Si lo han fabricado no tiene que vibrar, tiene que encajar perfecto. Y es todo automatizado, ¿no? ¿O lo haces...? No, no. A ver, esto no es un torno que funcione por ordenador, Hoy en día, para sacar grandes producciones, se emplea ya tornos informatizados, que van con un ordenador, los programas, y les pones el material y ellos ya van haciendo las piezas. Esto no, es un torno manual, de toda la vida, lo que desde hace, yo creo que cientos de años ya había algún torno. Ya había tornos, pero claro, ahora más modernos, pero siguen siendo manuales. En este caso también la cabeza, este es un tornillo de 3 entradas. Es la diferencia, ¿ves? Tiene una por aquí, otra por aquí y otra por aquí, ¿ves? También avanza rápido, pero no avanza tanto como ese. No avanza, pero no depende de las entradas para que avance rápido. Depende del paso. A mayor paso, mayor avance por vuelta, ¿me entiendes? Y este, pues bueno, tiene sus 3 entradas, ¿ves? ¿Lo quieres ver tú? Sí, tenéis... ¿Y este también has partido de una barra...? Sí, de una barra redonda, se hizo la cabeza hexagonal y bien, y la tuerca también, La tuerca, sí, la tuerca la hice de barra hexagonal, eso sí, aquí, en este caso. El agujero de la tuerca. ¿El agujero ese, para qué crees que es? En un torno, ¿qué hace la pieza? Girar. El agujero ese es del centro, es para cogerla, digamos. Por una punta coges, por aquí coges en el plato del torno y por aquí le pones la punta y se aguanta para poder trabajar toda esta parte, porque si no la aguantáramos desde aquí no podríamos trabajar esto, porque estaría en el aire y se nos movería. Y con esto registra. Y como imagináis se calienta mucho, ¿no? Cuando funciona el torno, sí. ¿Cómo creéis que lo refrigeran? Con aceite. O agua. Esto se refrigera, hay aceite de corte que se llama, que se emplea para refrigerar, y también hay taladrina. Se refrigera con las dos cosas. La taladrina es una mezcla de agua con un aceite especial, lo mezclas y forma la taladrina, que se queda un color normalmente blanco. No sé si lo habéis visto. Sí, en la sierra de cinta va a encontrar. Se pone aproximadamente un 5% de taladrina y el resto ya agua. Aquí traigo más cosetas. Esto aquí también, esto también está hecho en el torno, también de una barra redonda, maciza. Se hizo el estriado, ¿lo veis? Esto es un estriado universal, porque si alguno conoce los tractores o tiene en casa algún tractor, esto lo llevan los tractores en la parte trasera, que sería la toma de fuerza, para enganchar aquí
cualquier máquina y poderla mover. Pues esto sería un estriado universal. Aquí por esta otra parte, esto, bueno, lo hice también en otro vídeo, pues veis cómo están encajadas las piezas. Sería, en vez de, había antiguamente unos motocultores Pasquali, a lo mejor a vosotros ya no suena porque ya casi no quedan, han pasado muchos años y no tenían este estriado de toma de fuerza. Lo que tenían era esto en la salida, la parte trasera del motocultor, y entonces pues había que hacerles este sistema que encajara con lo que ellos tenían, y por aquí le poníamos el universal, el estriado universal, y entonces esto iba montado en una caja con rodamientos y esto sujeto con tornillos, lo ponías allí en la parte trasera y una vez sujeto, pues ya cuando daban la toma de fuerza, que se llama esto, la conectaban, pues ya giraba y ya tenían un enchufe universal para enganchar aquí ya cualquier máquina. Y la rosca entendéis que la van haciendo girando, pero ¿se os ocurre cómo pueden hacer esto? Tenemos la barra que gira, ¿cómo lo haríais? ¿Esta barra está girando? Sí. Claro, esta pieza gira, el torno lo que hace es girar, ¿cómo haríais esto? Pues, ¿hacerlo al revés? ¿El qué? ¿En vertical? La pieza gira, claro, vale, ¿cómo lo haríais? Pensar, preguntarle que lo tenéis aquí. Bueno, pues esto normalmente son trabajos que no son de torno, porque aquí os estoy enseñando trabajos que los he hecho en el torno, pero no son de torno. Esto se hace con una fresadora, normalmente, porque hay unas máquinas, tal como existen los tornos, existen las fresadoras para hacer este tipo de trabajos. Pero yo, como soy un poco apañadico, pues me he fabricado una fresadora que la coloco en el torno y entonces hace el fresado este. Este fresado se hace, la fresadora tiene unos discos que cortan y hace el tallado del estriado. De ahí y con un divisor, que también me lo he fabricado yo, pues puedo dividir, hago una estría, divido y voy moviéndola y hasta que están todas hechas. El vídeo del estriado es el mejor vídeo del canal. Bueno, el estriado es el fabricar esto, porque esto sería la hembra que encaja aquí, como entra, esto sería la hembra. Esto está hecho en otro vídeo. Y pues tiene, me parece que son 1,5 millones de visualizaciones, solo el hacer esto, la pieza esta, ¿ves? Esto sería la hembra. ¿Y cómo la fabricaríais? con la fresa igual. No. Con la fresa igual, ¿no? No. Porque la fresa puede cortar. Eso era con- O sea, en la fresa estamos hablando de que va haciendo este movimiento. Claro. Allí, ¿cómo? Ya, no entra. El principio es con un taladro, así para hacer el agujero. No, porque los taladros los hacen redondos. Y eso no es redondo. Esto también me he fabricado la máquina que la pongo en el torno y eso se llama mortajadora. Y entonces le coloco una cuchilla y lo que hace es entrar y salir así hasta que le has dado la profundidad de la estría. Una vez tienes la profundidad de la estría, con el divisor cambias la posición y haces otra. Y así todas hasta que tienen las 6 estrías. Si veis en los vídeos, todo esto lo podéis ver en los vídeos y veréis cómo lo hace. Si os fijáis, partiendo de un torno ha hecho diferentes herramientas para poder adaptar su trabajo, que es otra opción. Podéis compraros una herramienta para cada cosa o iroslas fabricando para lo que necesitéis. Pues claro, hay máquinas hoy en día para todo, pero yo pues con la misma máquina logro hacer lo que harían varias máquinas. Pues esto es esto, si lo queréis ver cómo va. Lo mismo, ¿de acuerdo? Miraros que tiene que encajar bien, que no tiene que bailar, porque si baila todas esas vibraciones pasan a la máquina. Lo que decimos, el problema es que luego esa vibración iría acumulándose y cada vez iría más, entonces es lo que acaba dando problemas. Entonces es muy importante en el trabajo que encaje perfectamente. Bueno, pues mira, ¿veis? Aquí tenemos engranajes también hechos, esto también de barra redonda, totalmente maciza, Se hacen estos engranajes, veis cómo engranan, pero estos engranajes tienen una particularidad, que van con engrane lateral. ¿Veis cómo engranan también? Pueden engranar lateralmente,
Esto en la caja de cambios de los coches, esto va a estos sistemas, estos tipos de engranajes también, que engranan así y en muchas máquinas engranan. Y pues este sería un eje, aquí veis, con dos chaveteros aquí puestos a 90 grados, ¿ves? Y aquí también, por supuesto, tienen que ir a 90 grados. Y veis cómo encajan. Esto también lo tengo, para hacer el encaje de las chavetas, esto se llama, sería chaveta, y para hacer el encaje pues son unas fresas redondas, que también lo puedo hacer yo en el torno. También me he fabricado la máquina para poder hacerlo en el torno, esto. Que esto normalmente también se hace en una fresadora. Digamos, el eje lo harías en el torno, el eje este, pero luego a la hora de hacer los chaveteros hay que hacerlos en una fresadora. Bueno, pues yo lo hago igual en el torno. Y bueno, pues ya lo veis cómo van, cómo encajan. Los engranajes pues ya hay más finos, más vastos, esto ya va por módulos. Esto sería pues un módulo de 2,25 milímetros. Si os dais cuenta, todo lo que necesitéis fabricar, con un torno y con un poco de maña lo podéis hacer. Y lo de transmitir el movimiento, pues ya lo veis, ¿de acuerdo? Al girar obligas, tanto de una forma como de otra. ¿Sí? Puede estar colocado así, aquí tenemos lo que queráis, ¿vale? Y girar. Así, así o así. En los motores que tenéis, sí, en vuestra bicicleta tenéis engranajes y cadenas. ¿Vale? Ya conoces el oficio que llevas años, pues ya vas aprendiendo, ¿eh? Y os digo una cosa, el oficio de tornero no se termina de aprender nunca, porque yo todavía aprendo. Sí, es algo que no acabas, es infinito. Y luego os va complementando lo que sabéis. Vosotros lo que habéis ido haciendo de estructuras, lo que hacéis de calderería o de diferentes piezas, si os fijáis podéis buscar ese elemento que necesitáis en una fabricación de tornería. Que hay cosas que vais a querer conseguir y no vais a poder comprar en ningún sitio porque no existe, lo vais a tener que fabricar vosotros o encargar que os lo fabriquen. Por ejemplo, el adaptador ese. Exacto, pues eso, ¿ves? Yo hice, pero igual hice, pero para un montón de todos los pueblos a la redonda, adaptadores a los motocultores. Porque claro, se compraban el motocultor y resulta que no podían engancharle ninguna máquina. Y entonces pues yo les hacía el acople. Vale, que a veces sí que lo venden como tal, pero también os sale mejor fabricaroslo porque es más específico, justo lo que vosotros queréis. Antiguamente pues escaseaban muchos recambios de máquinas y se hacía todo en el torno, cuando no había. Claro, si hay de compra, pues siempre es más barato uno de compra, un recambio, porque piensa que eso hace unas producciones muy largas y a gran velocidad y claro, pues al fabricar tan rápido, pues sale más barato. Pero si no hay, pues la tienes que ir a parar a un torno y mandarla a hacer, a un tornero. Y aquí por último os traigo esto también. Esta es una pieza delicada porque es de aluminio. Se la he envuelto por eso. ¿Veis? Esto sería un tambor de revólver. ¡Qué grande! Sí, esto lo he hecho como portalápices. Esto se pone así encima de una mesa y aquí puedes poner los lápices. Pero también está hecha en el torno y con el logo por detrás. Que sí, el logo sí está hecho con láser. Que por cierto, esta pieza la sorteamos. Lo que pasa que ¿cuánto eran? 10.000 likes. A 10.000 me gusta y no hemos llegado y por eso todavía no se ha sorteado. Que vosotros sí, que si lo busquéis en YouTube y le dais a me gusta os puede tocar puede tocar la pieza. Escribís, después comentáis, entre todos los comentarios, si llega a 10.000 me gusta se regalará. Pues esto como está hecho. Luego lo buscáis. Hombre, si os toca a todos, luego os lo podéis dar a vuestro profesor favorito. Los agujeros están hechos con una broca, luego están avellanados todos, como podéis ver, y las muescas estas exteriores, estas me tuve que fabricar una cuchilla
especial para hacer la terminación redonda. ¿Me entiendes? Esto normalmente se hace con una fresa redonda, pero yo como no tenía la fresa, pues me fabriqué la cuchilla. Y si veis el vídeo lo veréis como con la cuchilla pues lo hace y deja esta terminación. Claro, lo bonito es que quede así, en redondo. No sé si la miremos, las horas. Lo que sí que miremos es el peso, pero ya no lo que perdió la pieza. En bruto, la pesemos en bruto y luego la pesemos una vez terminada. Ya no me acuerdo cuánto perdió. Toma, pues si lo queréis, con esto sobre todo ir con cuidado que no se os cayera al suelo, porque eso al ser aluminio y hay que sortearlo. ¿En qué escala es? ¿Lo podéis preguntar? ¿Qué escala es eso? Pues no lo sé, no lo miré, yo lo hice a mi comodidad, con el tocho que tenía y la hice así. Hombre, está hecho a medida para que quepan los bolis o los lápices, claro. Proporcionalmente pesa menos porque es aluminio. Claro. Sí, eso si fuera de acero pesaría muchísimo más, ¿eh? Cuidado que se te cae, este se lo va a caer. Tiene la mía. ¿Eh? ¿A vosotros no? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, le dais like, suscribís. Vamos aquí de momento. Aquí os dejo este logo para que lo pongáis por aquí, porque no tengo para todos. Y bueno, y lo queréis dejar por aquí colgado. Que no, que lo pondré allí, lo colgaré. Es que se queda aquí. Eso. Os lo dejo ver para que lo veáis. ¿Tenéis dudas de cómo se hace lo de grabado láser o no? Que podéis preguntar también. Sí, por ordenador, funciona. Mira, mi hijo es el técnico en láser. A ver, ¿a quién se lo mandamos? Igual lo tenemos que mandar a la otra punta del mundo. América del Norte y América del Sur, muchísimo, sí. Y bueno, casi todos los países. ¿En inglés o no? Sí, también en inglés y en ruso. Y, sí, en muchos idiomas. Le podéis preguntar tanto por la faceta de torno como por la faceta de YouTube. ¿Aparte de YouTube? Sí, hay YouTube. ¿Y tú que tú? ¿Quién es YouTube? Yo. ¿Que tiene un canal de YouTube? ¿Cuántos suscriptores tienes? Pues ahora aproximadamente hay unos 62.000 suscriptores. ¿Por cuántas empresas has pasado en esos 20 años? Pues en 20 años, no, pues en ese taller. Bueno, trabajé unos meses en un taller de aprendiz de motos. Nada, unos meses, muy pocos. Y también trabajé digamos, en Renault, en un taller de la Renault, también de aprendiz. Nada, poco tiempo, porque enseguida me fui. Y ya después, esto del torno, fui a parar a un taller de torno, porque yo no sé si por casualidad, que yo la verdad es que nunca había visto un torno. Y cuando llegué al taller y vi las máquinas, porque tenían 2 tornos, que tenían un taladro también y tenían alguna máquina más, pues yo, como nunca había visto un torno, pues lo veía como una máquina rara. Y claro, pues cuando llegas al taller de aprendiz con 14 años, pues la faena que haces es barrer el taller, recoger la herramienta y limpiar alguna máquina. Eso es lo que te mandan de faena, ¿no? Tampoco sabías hacer nada más con esa edad. Entonces ya poco a poco me fueron metiendo en el torno, en cosetas fáciles y al final pues cada vez más difíciles y al final pues acabé pues bueno, pues atendiendo a los clientes, a la demanda que había, que venían a traer arreglos, a ver las piezas, a reparar piezas. Venían los talleres, porque normalmente pues talleres de reparación pues no tenían torno, o si tenían, lo tenían para hacer 4 tonterías, no lo utilizaban, y entonces pues tenían que ir a parar a un tornero, y bueno, pues hacía las piezas que me encargaban. Y luego, cuando eso fue más al principio, después pues ya nos fuimos dedicando a la fabricación de maquinaria, pues entonces hacía también las piezas necesarias para la maquinaria y también reparaciones entre medias, también se hacía de todo.
faena a punta pala, porque entonces no era como ahora se trabajan 8 horas y el viernes se plega, pues no. Entonces cuando yo empecé, pues se trabajaba de lunes a sábado, todo el día. Solo tenías para descansar el domingo. Y bueno, y poco a poco, pues luego quitaron que solo se trabajaba el sábado por la mañana y después ya, más adelante, ya se hizo fiesta ya pues el viernes. A partir del viernes por la tarde ya se plegaba. Pero antiguamente, y horas pues hacían muchísimas. No es como ahora, pues hacen 8 horas y pues hacías 10, 12, también a conveniencia un poco de la demanda, porque había muchísimo trabajo y bueno, pues había que hacer 12 horas, pues, y nosotros además contentos porque nos gustaba. Me acuerdo yo que en una ocasión para un cliente, pues claro, la gente en la época de la cosecha, pues todos tienen prisa, se les estropea las máquinas y la tienen parada y me acuerdo que había que hacerle un eje a la máquina y vino cerca de la hora de plegar ese cliente. Claro, pues le hicimos la pieza, eso sí, acabemos a la 1 de la noche de hacer la pieza. Pues bueno, pues oye, allí pues contentos nosotros, oye, hacíamos la pieza y pues fíjate, después dice, oye, nos podríamos ir a bañar a algún sitio, si sabéis algún sitio, porque el cliente creo que era del Gallón. ¿A dónde digo a bañar a estas horas? ¿Cómo vamos a ir a bañarnos? Pues oye, que sí, que no, que sí. Pues oye, pues sí, nos fuimos a bañar y aquí en Binefar, a la balsa de León, porque los viejos que la conozcan sabrán qué balsa era. Ahora yo casi no sabría ni dónde está, pero sé que creo que se iba por el camino del cementerio, ese camino de antes de llegar al cementerio, hay un camino, creo que se iba por ahí, pero ahora ya, entre que era de noches que fuimos, y fíjate qué ocurrencias se nos dio. Pues bueno, éramos jóvenes y vamos, es que no estaba yo solo, aparte del cliente, estaba también otro chico que trabajaba con nosotros, y yo, que era el que estaba haciendo la pieza, pues nos fuimos, y tan panchos. Y al día siguiente empezaba a las 8 a trabajar otra vez. Sí. Vosotros yo no voy. Y os habéis fijado que empezó a trabajar con 14 años. Y con 14 años. ¡Hostia! Pues nosotros hasta los 18 o más. Pues ya ves, ahora no se trabaja nada. ¿Más dudas, preguntas? Como en todos los oficios, lo que se echa de menos son los estudios, porque los estudios son muy necesarios para trabajar en el torno. Yo no estudié, pero me tuve que espabilar en estudiar al mismo tiempo que trabajaba, con libros y con todo, porque hacer un tornillo, esto requiere, pues tiene sus cálculos y sus cosas, Las roscas, hay infinidad de roscas, tienes que conocer las roscas. Aparte de las del sistema métrico decimal, tenemos también las roscas del sistema inglés de medidas, también, que todo va en pulgadas. Y bueno, pues hay que conocer también, porque ahora se trabaja todo con el sistema métrico decimal aquí, pero yo recuerdo en mi época de tornero se utilizaba tanto la pulgada como el sistema métrico. Había muchas máquinas que por lo que sea, pues eran de procedencia, o eran americanas, o eran inglesas, y eran en pulgadas. Y eso es muy importante. Y hoy en día también existen máquinas que están en pulgadas. Por ejemplo, los tractores John Deere son americanos. Y todas las medidas de los ejes, si mides de aquí, va en pulgadas. Si mides los pasos de rosca, son en pulgadas. Entonces, hay muchos cálculos que conocer en la mecánica. No solo se trata de trabajar, porque los cálculos son infinitos, igual que para hacer un estriado, pues tienes que conocer todo lo que hay, en fin. Yo, ya te digo, pues claro, me tuve que espabilar al mismo tiempo que trabajaba, todo lo llevaba un poco compensado. Eso, sobre todo, ya podéis estudiar que al mismo tiempo, si trabajáis, estudiar porque es muy necesario, porque para todo tienes que saber cálculos.
Y además hoy en día, pues bueno, ya aparte de los cálculos necesarios en matemáticas y todo lo que pueda haber, está la informática también, que eso pues hoy en día va todo muy informatizado. Yo pasaría, si alguien tiene alguna duda más. ¿Alguna duda más? ¿Ya? ¿Puedes preguntar? Eso, mamá. Bicanal, más que torno. ¿Cuál es el vídeo con el sorteo? El vídeo de sorteo es tambor de revólver. Y una Ya pregunta lo más. ves. ¿Cuál fue tu peor día trabajando? Mi peor día, Sí. pues no lo sé, pero seguro que hubo muchos de días, porque tocaba de todo, Accidentes, también ha habido accidentes, no graves, pero ha habido accidentes, Y hubiera podido haber, ahora os voy a contar una historia, porque fabricábamos, como os digo, ya lo he dicho antes, atomizadores. Atomizadores es para fumigar, que tiran unos chorros de sulfato pulverizado y con un ventilador que llevan detrás y ayuda el ventilador más la presión que sale, la pulverizado, pues fabricábamos los ventiladores. Era un ventilador y bueno, pues me acuerdo yo, pues cuando hicimos el primer ventilador, pues bueno, pues lo soldemos, lo hicimos todo, pero sin soldar del todo, ¿sabes? Porque no sabíamos si era de palas, no era un ventilador como estos de un ventilador de hacer aire que tienes en casa, era de turbina. Y los de turbina pues llevan unas palas, ¿sabes? Y son muchas palas lo que llevan. Bueno, lo pusimos en el torno, no se nos ocurrió otra cosa que ponerlo en el torno para ver si hacía aire. Y claro, la forma de probarlo es poniéndolo el torno pues a más de 1000 revoluciones. Entonces, a más de 1000 revoluciones, pues claro, aquello lo chupaba el aire por el centro y lo tiraba por la parte exterior. Pues bueno, estábamos allí, 3 me parece que estábamos, allí con las manos así y el ventilador girando a toda velocidad, a todo lo que daba y todo. ¡Hostia, cuánto aire hace! ¿Cuánto aire hace? Decíamos. Mira, una de las palas saltó, pegó en el techo era de bovedillas, no sé si sabéis lo que son. Bueno, cayeron bovedillas al suelo, oye, y no pasó nada. Allí hubiéramos podido tener un accidente grave. Si parece una tontería, pues bueno, nos pareció que estaba bastante soldado, no del todo porque era provisional, pero ya lo soldimos con cordones, pero no pequeños, más bien pequeños, pues una pala, os digo, saltó. ¿Cómo de grande era? Pues las palas eran de chapa, pues sería, mira, así, y así. Así, un rectángulo, pues mira, sería un rectángulo de 20 centímetros por 15 o algo así serían. Y de chapa de 3 milímetros, La que estáis soldando los grandes de 4, para que os hagáis una idea. Eso pesa y... Eso pesaba, pesa. Pues ahora imagínate que si giraba a 1200 o 1300 revoluciones el ventilador, cómo salió disparada, Luego reventó la bobilla, pegó el techo y cayeron unos cascotes en el suelo. Wow. Muchas gracias por venir. Bueno, pues nada. Bueno, pues Y hasta otra. hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, venga, gracias.